Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Para esta mañana les traemos el tema planeamiento sucesorio y o más bien lo van a desarrollar los expositores Rafael González, socio de Impuestos y Legal, y Natalia Ramírez, senior de Legal de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y también en consultoría en capital humano. Quiero aprovechar para invitarlos a nuestro próximo evento que vamos a realizar ya el 1 de diciembre, ya que rápido se nos va terminando el año, y va a ser con el tema liquidación final de prorrata en IVA. Y nos estará acompañando también don Rafael González, socio de Impuestos Legal, y Felipe Bonilla, senior de Impuestos. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus consultas y nuestros expositores al final de su presentación van a estar respondiendo cada una de ellas. Y también si ustedes quieren repasar nuevamente este evento, lo van a poder encontrar a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica. Y no está de más también hacerles la invitación para que nos sigan en nuestras plataformas de redes sociales, también como Grant Thornton Costa Rica, donde nos pueden encontrar y recibir toda la información que estamos generando día a día de eventos en los que participan nuestros expositores, así como de nuestro podcast que estamos posteando semanalmente. Para iniciar vamos a escuchar unas palabras de bienvenida. Iniciamos con Rafael González. Don Rafa. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que la conversación que tengamos el día de hoy sea de su provecho. La idea de Grant Thornton todos los jueves es compartir temas que despierten inquietudes, que resuelvan problemas, que resuelvan consultas. Así que de aquí en adelante nos vamos a dedicar a conversar un ratito sobre planeamiento patrimonial con doña Natalia Ramírez también. Muchas gracias, don Rafa, y también vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Natalia Ramírez. Nati. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy y que van a ver después este video, este webinar en nuestro canal de YouTube. Yo súper agradecida de poder compartir hoy este webinar con don Rafa y esperamos que la información que les vamos a dar hoy pues les sea de muchísima utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy, con el nombre Planeamiento Sucesorio y los expositores Rafael González y Natalia Ramírez. Don Rafa. Dicen que en la vida solamente hay dos cosas ciertas y son la muerte y los impuestos. Yo soy socio de Impuestos y Legal de la firma, así que me corresponde no solo hablar siempre de impuestos, sino también hablar un poquito de legal, por eso me acompaña Natalia. Y la idea es hablar un poco acerca de las opciones de planeamiento patrimonial en el sentido sucesorio. Es decir, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando ya yo falte, cuando yo me muera? Eso es una idea que tenemos que tener en la cabeza y que tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras alternativas. La idea de la mañana de hoy es comentar sobre esas alternativas. Vamos a ver mucho las cosas que pueden incidir en su validez, o sea, en la decisión que tomemos. Pretendemos hacer un análisis estructural, transaccional y documental, así que la idea es, ¿qué vamos a hacer cuando nos muramos? Por supuesto, vamos a tratar de agregarle valor viendo los componentes tributarios que podrían estar inmersos en este análisis. Yo, de todas formas, si alguien tuviera una pregunta que se le pudiera olvidar, igual puede hacerla y con muchísimo gusto la podemos evacuar. Si nos ponemos a ver, muy probablemente la estructura patrimonial de nosotros se parezca a eso que estamos viendo ahí. Yo puedo tener varias sociedades,
En esas varias sociedades puedo tener mi casa, puedo tener una finca, puedo tener un carro, puedo tener dinero en efectivo, puedo tener absolutamente de todo. Y durante muchísimo tiempo estuvo de moda hacer una sociedad para cada cosa. Pero entonces nos vamos a ver así. Nos vamos a ver cuál sociedad es hija de cuál, eh, qué es lo que tiene cada sociedad. Y yo me atrevo a apostar con cualquiera de nuestros oyentes que si se le pregunta de memoria cómo es que está la cosa, posiblemente no tenga idea. Y si nos da una respuesta, cuidado para que no sea la respuesta correcta. Ahí un paréntesis muy breve, muy frecuentemente, estas estructuras societarias, para efectos del planeamiento sucesorio, pueden generar problemas y lo ideal es tener primero muy claro que es necesario o puede ser necesario modificar estas estructuras patrimoniales para efectos de decidir luego cuál va a ser el tratamiento sucesorio que les voy a dar o que les vamos a dar. Aquí arribita vamos a ver FIP, que es la Fundación de Interés Privado, que es una figura panameña, o los fideicomisos testamentarios, y vemos también al lado el testamento y a la sociedad anónima. Nosotros nos vamos a referir como mecanismos sucesorios a estas cuatro figuras, a estos cuatro elementos, tratando de nuevo, hacer un poquito de énfasis en qué puede pasar tributariamente hablando si los usamos, pero además haciendo hincapié de nuevo en que muy posiblemente para entrar en una de estas figuras, posiblemente tengamos que hacer primero algún tipo de reestructuración. Eso es muy frecuente. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? Ya empezaba yo diciendo validación de la estructura. ¿Qué es de quién? Esa es la pregunta. ¿Cuáles bienes, cuáles elementos patrimoniales tengo yo a nombre mío? ¿Cuáles están a nombre de mi esposa? ¿Cuáles están a nombre de un tercero? ¿Cuáles están a nombre de sociedades? Si esas sociedades a su vez son hijas de otra sociedad. ¿Qué es de quién? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. Tenemos que validar la estructura que tenemos. Puede ser que la estructura sea apropiada, puede ser que no, lo cual nos llevaría a hacer cambios. Validación de flujos y relaciones. ¿Quién se relaciona con quién? Es muy frecuente, a veces de manera apropiada, a veces no, que nuestras sociedades o nuestros vehículos legales o inclusive nosotros mismos nos relacionemos directamente con elementos patrimoniales que no nos pertenecen o existen flujos y relaciones entre las diversas sociedades. Ejemplo, puede ser que haya una sociedad que es la dueña del bien inmueble, pero que resulta que por un error o por una decisión voluntaria no es esa sociedad la que recibe los pagos por alquileres. A veces ocurre hasta en la persona física. Usamos la cuenta corriente de otra sociedad para llevar los alquileres de varias sociedades. El impuesto de propiedad o el impuesto solidario de las casas de lujo o los marchamos, los pagamos de las cuentas de una sociedad que tiene plata porque las demás no tienen, pero esta sociedad a su vez no tiene bienes. ¿Cuáles son los flujos y las relaciones que existen? ¿Quién se relaciona con quién en nuestra estructura patrimonial? Una vez que hemos hecho eso, que ya de por sí es un trabajo arduo, tenemos que hacer una identificación del destino. ¿A quién le vamos a dejar las cosas? ¿Quién va a ser el destinatario o quiénes van a ser los destinatarios de aquellos elementos patrimoniales que nos pertenecen cuando no estemos? Una vez que tengamos eso claro, una vez que sepamos si esa decisión que tomemos es mutable o es inmutable, vamos a pensar en la optimización de la estructura. Entonces, primero, ¿cómo va a operar? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Cómo va a operar? Y tenemos que tener siempre también un plan de salida, una estrategia de salida para ver si hay un cambio en el camino,
poder fácilmente hacer esa transición sin contaminar el resto de la estructura o sin causar un trauma, sin causar una irrupción indeseada en la estructura que nos hemos decidido a establecer. Identificar la ruta, de qué para quién. Nosotros tenemos que saber, pues tenemos que analizar cuál va a ser la forma jurídica, contable, financiera, a través de la cual un bien va a pasar de manos de alguien a otro, o de qué manera una sociedad va a dejar de ser subsidiaria de otra, o más bien va a convertirse en subsidiaria de otra. Tenemos que identificar las rutas críticas para establecer cuál va a ser el mejor mecanismo sucesorio al cual vayamos a echar mano. Y finalmente los costos, porque, y ahora vamos a ver que no me malinterpreten, es un tema que vamos a tocar un par de veces, porque a veces, como dice nuestro pueblo, puede salir más caro el caldo que los huevos. Entonces resulta ser que nos enfrascamos en algo excesivamente complejo sin tomar en cuenta que esa complejidad no amerita los costos de creación o mantenimiento de determinadas figuras o de uso de determinadas figuras. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí, un comparativo muy breve de costos. La figura del testamento, que ahora vamos a ver, a veces yo creo que está subutilizada, pero la figura del testamento puede andar costando entre unos 650, $1,200, más o menos, algo no muy sofisticado. Un fideicomiso testamentario, la redacción del acuerdo, del contrato de fideicomiso, puede rondar desde menos de $2,500, podría costar menos, pero puede llegar a costar $7,000, puede costar $5,000, es un poco más caro como estamos viendo, y eso nos va a implicar también los honorarios del fiduciario. ¿Cuánto cuesta constituir una sociedad anónima? Como $500 masiva. Pero si tenemos que pensar ya en fusiones o en traspasos de acciones o en algún otro tipo de movimiento jurídico, contable, puede andar costando, puede uno pensar en que tiene que gastarse sus $2,000, poquito menos, poquito más el IVA. Y en el caso de la FIP, digamos que para empezar, y ahora vamos a ver que eso se desglosa bastante más, pensemos en que el reglamento inicial, perdón, la constitución inicial puede costar unos $2,300 y mantenerla cuesta aproximadamente $350 al año. En el caso de la FIP, vean ustedes que adicional a la creación de la fundación de interés privado, vamos a tener un servicio de fundador, vamos a tener servicios de los miembros del consejo fundacional, vamos a tener que elaborar un reglamento fundacional que va a ser más o menos elaborado, lo cual va a conllevar sus costos. Vamos a tener que pensar en eventuales enmiendas al acta fundacional en el evento de que cambiemos de opinión acerca de cuál va a ser el destino de los bienes o la forma en que va a operar. Y los cargos bancarios, porque recordemos que la fundación va a estar domiciliada en Panamá. En el caso del fideicomiso, como ya les adelantábamos, la elaboración de un fideicomiso puede andar costando entre 2,000 y yo creo que llegar a 7,000 es porque la figura es bastante compleja y es un contrato bastante complejo y hay que tomar en cuenta los honorarios del fiduciario. Entonces, una vez que ya, y perdón que lo hiciéramos de esa forma, pero yo creo que hay que empezar teniendo claro más o menos por dónde andan los balazos en relación con las diferentes alternativas que se tienen. Vamos a hablar sobre el fondo de las figuras. Y empecemos por hablar del testamento. Ahí le pido a doña Natalia que nos ilustre.
Muchas gracias, don Rafa. Bueno, entonces tal vez nada más para recapitular lo que nos decía don Rafa al inicio, vamos a repasar 4 alternativas de planeamiento sucesorio. No quiere decir que sean las únicas, pero podríamos decir que tal vez sí son las más utilizadas. Y estas son el testamento, que es con la que justamente vamos a iniciar, el fideicomiso testamentario, la fundación de interés privado panameña y la sociedad anónima, que pues podría no ser en sí misma una estructura que tiene un fin sucesorio, pero que lo cierto es que en la práctica se utiliza mucho para estos fines. Y la idea, nada más para dejar esto claro, no es tanto enfocarnos como tal en el proceso sucesorio, judicial o notarial, sino propiamente en analizar pues, las figuras desde el punto de vista legal, las implicaciones fiscales que pueden tener, los posibles o estimados costos asociados y las ventajas y desventajas que puede tener cada una de las figuras y que, por supuesto, como suele suceder en todo lo legal, va a depender, digamos, el beneficio que le pueda generar a cada persona según las características que presente cada situación, ¿verdad? El tipo de herederos que se tengan o de beneficiarios, el tipo de patrimonio, etcétera. Entonces, ya para iniciar con el testamento, que es tal vez la figura que es más conocida para efectos sucesorios, podríamos decir que el Código Civil no nos da como tal una definición de qué es, pero podría definirse como un acto que es unilateral por parte del testador, o sea, de la persona que va a hacer su disposición, y es una persona física. Entonces, de forma escrita y con ciertas solemnidades que más adelante vamos a ver, pues va a disponer qué es lo que va a pasar con sus bienes y con sus derechos, si hubiera, después de su muerte. Entonces, podríamos concluir con esto que el testamento es un acto que es unilateral, que refleja una manifestación de última voluntad, de disposición patrimonial, y que se tienen que cumplir ciertas formalidades o solemnidades para poder surtir efectos o para incluso ser válido. El tema de la solemnidad en el testamento es muy importante porque la falta de alguna de las formalidades que nos exige la ley, pues podría implicar la nulidad del testamento y pues esta no es la idea, ¿verdad? Además del tema de las solemnidades, es importante que la persona que otorga el testamento esté en capacidad de otorgarlo y además tiene que considerarse que la persona necesariamente tiene que ser mayor de 15 años, pero muchas veces nos esperamos hasta que ya empezamos a ver mal a las personas o empezamos a tener algún problema de salud para pensar en otorgar un testamento. Entonces es importante tener esto en consideración. Aunque la ley o el Código Civil no nos da una definición de lo que es el testamento, sí nos habla de 2 tipos de testamento. Y estos son el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto se caracteriza porque pues el contenido va a quedar plasmado en una escritura pública, en el tomo de protocolo de un notario, y esto significa que cualquier persona va a poder conocer la totalidad de las disposiciones del testador. ¿Por qué? Porque básicamente el testamento abierto funciona de la siguiente manera. Yo, persona que quiero hacer mi testamento, comparezco ante un notario público con 3 testigos, se otorga la escritura estableciendo cómo voy a distribuir mis bienes y nombrando al albacea, que va a ser eventualmente la persona que va a administrar y que va a representar a la sucesión una vez que se dé el fallecimiento. Y bueno, entonces, la escritura queda en el protocolo del notario. El notario, en el índice quincenal donde reporta las escrituras que otorga, le va a informar al Archivo Nacional que existe un testamento y de hecho hasta se aporta una copia del testimonio del testamento que va a quedar custodiada en el Archivo Nacional. Y de hecho, pues cualquier persona puede consultar, ya incluso en Index hay un sistema de consulta para
para consultar, perdón, si una persona ha otorgado o no un testamento, y se puede identificar el notario, el número de tomo de protocolo y los folios en el cual se otorgó el testamento, y pues se podría ir a consultar perfectamente. Por eso es que se considera que es un testamento abierto, porque cualquiera podría tener acceso. Retomando el tema de las solemnidades o de las formalidades que estábamos hablando antes, el testamento abierto tiene tres, digamos que podrían ser cuatro, pero tiene tres solemnidades que necesito cumplir sí o sí. La primera de ellas es que la escritura tiene que indicar el lugar, la fecha y la hora en que se da el otorgamiento. Además, el testamento tiene que ser leído ante el testador y ante los testigos. Incluso puede ser leído por el propio testador, estando presente el notario público, y tiene que ser firmado por el testador, los tres testigos y el notario público. Y además es importante que todas estas formalidades se cumplan en un acto que sea continuo. En realidad, el Código Civil nos habla de diferentes situaciones que podrían implicar que necesito 2, 4, 6 testigos, pero lo cierto es que la realidad actual, el testamento abierto se otorga en escritura pública ante un notario y con 3 testigos. Y bueno, cuando yo otorgo un testamento abierto, tengo la posibilidad de llevar un sucesorio en sede judicial o en sede notarial si cumplo con los requisitos, que básicamente es que todos estén de acuerdo, que no haya menores, que no haya incapaces. Y ya llegando al testamento cerrado, para ir concluyendo este tema de los tipos de testamento, pues si en el testamento abierto lo que teníamos era un contenido que podía ser visto por cualquier persona, el testamento cerrado lo que tenemos es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en este caso lo que pasa es que la persona escribe su testamento, lo mete en un sobre, se presenta ante un notario público, el notario público otorga una escritura, no haciendo constar el contenido ni las disposiciones de bienes, sino que únicamente se hace constar el hecho de que la persona compareció ante el notario, le presentó un sobre diciendo que ese era su testamento, y el notario lo que va a hacer constar es cuántas páginas, cuántos pliegos están dentro de este sobre. Por un tema de seguridad, muchas veces incluso en la escritura se indica también cuántas líneas tiene cada una de las páginas, y también se tiene que hacer constar si está escrito y firmado por el testador en esta escritura, y bueno, si tuviera algún tipo de borrador o de nota, de error o de nota, tendría que hacerse constar también en la escritura para que después pues no haya cuestionamientos. Además de hacer esta escritura de presentación, por así decirlo, del testamento cerrado, en la carátula del sobre, el notario tiene que consignar una razón diciendo pues que ante el notario tal, mediante la escritura tal, del tomo de protocolo tal y en el folio tal, consta, digamos, la presentación del testamento cerrado y que corresponde al documento que está dentro de ese sobre. Se sella el sobre, tanto la escritura pública que les comento como la razón que se queda en el sobre tienen que ser firmados por el testador, por el notario y por 2 testigos. En este caso, algo que es interesante es que el testamento como tal, el sobre sellado, se le devuelve al testador, queda en manos del testador, y pues el sobre se va a abrir hasta el momento en que la persona muera. Entonces, por eso es que en este caso el contenido del testamento únicamente va a ser conocido en el momento que la persona muera y no antes. Algo que es interesante también es que nuestro Código Procesal Civil en este momento establece que el testamento cerrado necesariamente se tiene que abrir ante un juez, y es súper formal porque en realidad se convoca una audiencia y se llama al notario, se llama a los testigos a declarar. Si no estuvieran, se solicita un cotejo de firmas. Entonces vemos que es algo que pues se ve más expuesto tal vez
a caer en algún tipo de nulidad o de impugnación. Y ya teniendo claros estos temas nada más sobre los tipos de testamento, podemos ver las características que están en la siguiente diapositiva, y es que en este caso la titularidad de los bienes la mantiene el testador. Es decir, al momento en que yo hago mi testamento y yo digo que, por ejemplo, yo le quiero dejar mi casa a mi esposo y a mis hijos, no es que en ese mismo acto se le va a traspasar el bien inmueble a mi esposo y a mis hijos, sino que en el momento que yo muera, pues ya se va a materializar o se va a hacer el procedimiento para formalizar ese traspaso, pero no se da un cambio de titularidad por el hecho de otorgar un testamento. El testamento se puede modificar en cualquier momento. Ya vimos el tema de las características del testamento abierto y cerrado, pero por último también es retomar el tema de que se va a nombrar un albacea, que va a ser el administrador o el representante legal de la sucesión una vez que se dé el fallecimiento de la persona. Y ya con esto le cedo la palabra a don Rafa otra vez para repasar los aspectos fiscales y de costos que están asociados al testamento. Muchas gracias, Natalia. Muy importante que quede claro que la titularidad de los bienes la mantiene el testador. Significa que una vez que se haga esa disposición de última voluntad, eso no quiere decir que el testador deje de tener responsabilidad fiscal y de cualquier otra índole en relación con los bienes. Eso ocurrirá en el momento de la muerte del testador. Y la otra cosa desde el punto de vista tributario que es importante es el nombramiento de un albacea. Ese albacea va a ser en principio, y pensándolo en términos de lo más sencillo, donde no haya ningún tipo de contención, quien simplemente se encargue de que se ejecuten los actos de última voluntad del testador. Eso lo digo porque de conformidad con el artículo 2, inciso H de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sucesiones, por el tiempo en que se mantengan indivisas, o sea, mientras no se haya logrado entregar los bienes a los beneficiarios, van a ser considerados contribuyentes del impuesto a las utilidades. Eso quiere decir que si el patrimonio se mantiene unido y dentro de ese patrimonio existen, por ejemplo, bienes inmuebles que están en alquiler, esos bienes inmuebles va a ser el albacea a quien le corresponda declarar el impuesto correspondiente o a pagar los impuestos que correspondan a cada uno de los bienes como contribuyente del tributo, mientras la sucesión logra dejar de estar indivisa y se le asignan, se le entregan los bienes a cada uno de los beneficiarios. Hay que recordar que opera el impuesto de traspaso, el 1.5% más, pensemos en timbres y honorarios, eso puede andar rondando un 3% del valor del traspaso, pero eso se cancela hasta la muerte del testador. O sea, si hay un bien inmueble o un vehículo que va a ser traspasado del testamento o de la sucesión, esos van a pagarlo del impuesto correspondiente, pero hasta el momento de la muerte, o sea, hasta el momento de la adjudicación. En beneficio del testamento, las herencias no están afectas al impuesto a las ganancias de capital. Es decir, a pesar de que hay una alteración en el valor del patrimonio del heredero, no va a ser gravable, sino hasta el momento en el que el heredero decida, por ejemplo, vender ese bien que le fue heredado, en cuyo caso podría tener una ganancia de capital. Y en el artículo 6, inciso E, se establece que las herencias y legados no se consideran afectos al impuesto a las utilidades. O sea, así como acabamos de decir que de acuerdo con el 28
no estarían afectos al impuesto a las ganancias de capital, que es este nuevo tributo que nos trajo la ley de fortalecimiento, tampoco forman parte de la renta bruta del heredero en relación con el impuesto a las utilidades. Pero sí tener claro que las sucesiones, mientras se mantengan indivisas, van a ser contribuyentes de impuesto y que va a haber que pagar el impuesto de traspaso una vez que se transmitan los bienes que estén sujetos a impuestos de transmisión a los herederos. Y de nuevo que esa alteración en el valor del patrimonio de los herederos, en ese momento, no, aquí no hay un impuesto a la herencia, en ese momento no se van a considerar gravadas ni para efectos del impuesto del capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, ni para efectos del impuesto sobre las utilidades. ¿Cuáles son las ventajas? Y ahora le cedo también la palabra a Natalia, pero en los casos en los que no existe controversia, ni menores ni incapaces, el proceso sucesorio puede ser tramitado extrajudicialmente en sede notarial. Es un proceso que resulta bastante expedito, no hay que ir donde un juez, es el propio notario el que lo ejecuta y basta con hacer el inventario prácticamente de los bienes para que muy rápidamente el testamento se encuentre ejecutado. Gracias, don Rafa. Bueno, tal vez estoy repasando un poco lo que comentaba don Rafa antes, y es que otra de las ventajas que nos da esta figura es que pues no está sujeta a renta. Si pasamos tal vez a las desventajas. Y dentro de las desventajas es que, como vimos, el testamento, particularmente el testamento cerrado, tiene bastantes formalidades que tenemos que tomar en consideración y que si no se llega a cumplir por algún motivo, pues el testamento va a ser nulo y no nos va a servir de nada. Otra desventaja es que si tuviéramos que ir a un proceso sucesorio judicial, pues los costos tienden a ser muy altos y se tiene que contemplar que se van a tener que pagar peritos para avalúos, los honorarios de los abogados pueden ser altos y estos honorarios van a ser calculados pues según el valor de los bienes que se vayan a distribuir. Entonces, podría ser otra de las desventajas según el caso. Es un proceso más largo que el proceso si se pudiera hacer en sede notarial. Entonces, otro tema de estar esperando a que se resuelva y que muchas veces pasar por un proceso judicial casi que siempre es pues algo difícil, una situación que no es bonita, aunque no sea tal vez algo tan contencioso, pero no podría no ser la mejor experiencia, además del tiempo que tardamos en eso. Y como tal, no es algo que nos permita o que sirva como herramienta, o por lo menos como una herramienta útil dentro de una estrategia fiscal o tributaria. Y por último, es que los bienes están expuestos a ser perseguidos por terceros, por ejemplo, por acreedores. Esto, tal vez a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, ¿qué sucede con el fideicomiso testamentario? No sé si don Rafa quiere agregar algo o... Sí, nosotros hemos visto utilizarse la figura del testamento. Primero que nada, reiterar lo que dice Natalia en el sentido de que no es realmente una herramienta de planeamiento fiscal, es una herramienta de tranquilidad sucesoria. Y tratándose de supuestos sencillos, lo cual no significa que la estructura patrimonial de la persona no sea compleja, pero tratándose de supuestos sencillos es bastante útil y no debe desecharse de entrada, porque perfectamente se puede solucionar un problema complejo a través de una herramienta que es sencilla y de una sola
de una sola cara. Sí es importante reiterar que los bienes permanecen en propiedad del testador, lo cual significa que pueden ser perfectamente perseguidos por acreedores. Así que en eso sí hay que tenerlo en mente. Un testamento abierto puede costar $650 más o menos. Cuando el testamento es más complejo, en el sentido de que tiene que haber una administración por parte del albacea, en el sentido de que se esperan complejidades, no tanto de adjudicación, porque hay que dividir bienes, hay que hacer movimientos registrales, hay que establecer, por ejemplo, legados especiales, voluntades del testador que son particulares. En esos casos puede ser un poquito más caro, pero ya vimos que mientras se mantenga sin contención, el testamento no es una figura cara. Donde puede convertirse en caro en tiempo y en dinero es si se convierte en contencioso, o sea, si tenemos que acudir a la vía jurisdiccional para dirimirlo. A diferencia del testamento, tenemos una figura que se ha dado en llamar fideicomiso testamentario. Quizás antes de darle la palabra a Natalia para que nos explique más la figura, lo más importante es que hay un desplazamiento patrimonial de los bienes. Es decir, la persona que está dejando los bienes, que está haciendo la repartición, por así decirlo, de los bienes para quienes quiere que queden, desde el momento en el que establece el contrato de fideicomiso testamentario, desde ese momento hay un desplazamiento patrimonial, de manera que el fiduciario, que es una figura fundamental en este contrato, se convierte en el titular de los bienes. Eso implica un aislamiento, implica crear una especie de capa de protección para efectos de seguridad, para efectos de privacidad, donde va a ser un tercero el que ostente para todos los efectos del contrato de fideicomiso testamentario los bienes de la persona que está traspasándolos para su distribución posterior. Gracias, don Rafa. Sí, vamos a ver, entonces, el fideicomiso testamentario justamente es un tipo de fideicomiso. Tal vez para repasar un poco, el fideicomiso se suele componer de tres partes, que son el fideicomitente, que en este caso específico sería la persona que va a disponer, digamos, podríamos decir, el testador, el equivalente al testador, el fiduciario, que es quien va a administrar los bienes, durante el tiempo que se establezca en el contrato hasta que se cumplan ciertas condiciones, y en los fideicomisarios o el fideicomisario, que va a ser la persona beneficiaria de ese patrimonio cuando se cumplan ese plazo o esas condiciones. Entonces, en un fideicomiso testamentario, específicamente lo que sucede es que pues, la persona que quiere disponer de su patrimonio, que va a ser el fideicomitente, va a transmitir en propiedad fiduciaria estos bienes determinados, estos bienes y derechos determinados a favor del fiduciario, que el fiduciario lo va a administrar durante el tiempo que sea necesario, y una vez que se muera o que se dé la muerte del fideicomitente, pues el fiduciario tiene la obligación de traspasarlos y de seguir las instrucciones que se hayan establecido en el contrato de fideicomiso a favor del beneficiario o de los beneficiarios. Una de las características que tal vez retomando lo que comentaba don Rafa hace unos momentos, es que el fideicomiso nos permite tener un patrimonio que es autónomo, es decir, al momento en que el fideicomitente traspasa a favor del fiduciario, los bienes salen de la esfera patrimonial del fideicomitente, por lo menos para efectos legales,
y tampoco es que entran directamente a la misma esfera patrimonial del fiduciario, sino que esto se va a mantener como un patrimonio autónomo y digamos que va a estar protegido. El fideicomiso testamentario se caracteriza porque no requiere un monto mínimo de constitución. Hay que tomar aquí en cuenta que el fideicomiso no es una persona jurídica, es una estructura jurídica que se crea por medio de un contrato, pero no es una persona jurídica que últimamente se tiende a caer en confusiones porque con estas obligaciones del registro de transparencia y beneficiarios finales, los fideicomisos, aunque no sean activos, pues tienen que solicitar casi que desde el momento en que se crean una cédula jurídica. Entonces, esto a veces crea confusión, pero es importante saber que no es una persona jurídica, sino que únicamente es una estructura jurídica que se crea a través de un contrato. Este contrato de fideicomiso es privado. El contrato como tal es privado. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que si dentro del patrimonio fideicometido o del patrimonio que se quiere fideicomitar hay bienes inscribibles, podemos pensar en un bien inmueble o en vehículos, sí se va a requerir de una escritura pública o de varias escrituras públicas para poder traspasar e inscribir estos bienes a favor del fiduciario, porque pues en esos casos la ley nos exige una escritura pública para formalizar este traspaso. Esto no significa que todo el contenido del fideicomiso testamentario va a quedar, pues va a ser público, sino nada más que se va a formalizar ese traspaso a través de la escritura pública. Existe cierto grado de anonimato, había mucho más por lo menos antes de la existencia del registro de transparencia y beneficiarios finales y de que los fideicomisos estuvieran obligados a solicitar cédula jurídica y a presentar su declaración de forma anual, pero lo cierto es que sigue existiendo hasta cierto punto porque el contenido no va a ser público, o sea, el contenido del fideicomiso como tal va a seguir constando en un documento privado y quien va a conocer de va a ser pues las partes que lo otorgaron y principalmente el fiduciario, que es quien está administrando el patrimonio. Y en este caso, a diferencia de del testamento que veíamos antes, la titularidad de los bienes sí sale, o sea, sí se traspasa en el momento en que se suscribe el contrato. En caso de los bienes inscribibles, a partir también de que se otorga la escritura pública donde se hace el traspaso. Esto a diferencia del testamento, donde les comentábamos que el mero hecho de otorgar el testamento no significa un traspaso de los bienes en ese momento. Una cosa que decía Natalia que me parece que es muy importante tiene que ver con las funciones del fiduciario, porque podemos pensar en un contrato muy sencillo. ¿Y cuál es ese? Los préstamos bancarios, ahora que muchos de ellos en lugar de tener garantía hipotecaria tienen garantía fiduciaria, es decir, se nombra a un fiduciario, los bienes pasan a formar parte de su patrimonio, o sea, del patrimonio fideicometido, y la única tarea que va a tener el fiduciario va a ser la de encargarse de, si se paga el préstamo, se le entrega el bien al fideicomitente o al beneficiario. Si no paga el préstamo, se le liquida y se le entrega la plata al banco. Entonces, vean ustedes que esa puede ser una figura muy sencilla, pero al mismo tiempo podría ocurrir que utilicemos el contrato de fideicomiso no solo con un fin sucesorio, como fue el caso que les digo, perfectamente yo puedo ir a pedir un préstamo, pero cuando se termine de pagar el préstamo, los beneficiarios del bien finales van a ser mis hijas, por poner un ejemplo. Pero pueden existir contratos de fideicomiso más complejos en las que sí se le asignen funciones al fiduciario y ese fideicomiso no solamente tenga un efecto testamentario, sino un efecto operativo dentro de una estructura de operación que puede tener beneficios
fiscales o puede ser parte de una estructura de operación que tiene alguna finalidad fiscal. Se debe cancelar el impuesto de traspaso, salvo que se trate de un fideicomiso de garantía bancario. Se debe cancelar el impuesto de traspaso en el momento en el que se traspasan los bienes al fideicomiso. El fiduciario va a cobrar honorarios por su labor de administración. Es un honorario, a veces es un honorario fijo al año, dependiendo del contrato. Igual que en el caso de las sucesiones, cuando el fideicomiso entra en funciones, se convierte en un contribuyente del impuesto a las utilidades. Entonces va a tener que presentar declaraciones si genera rentas de fuente costarricense, de modo tal que si, por ejemplo, yo llego y digo que mi última voluntad es que las casas de alquiler que me pertenecen van a corresponder a mis hijos, pero mientras sean menores de edad o mientras terminen la universidad se van a mantener en el fideicomiso, pues ese fideicomiso va a ser un fideicomiso que tenga algún nivel de actividad y va a tener que presentar su declaración del impuesto sobre la renta. Y de acuerdo con el artículo 27, inciso de ter de la ley, tampoco va a haber aquí una ganancia de capital en cabeza del beneficiario o fideicomisario que se llama del fideicomiso en el momento en el que se le asignan los bienes fideicometidos. La figura del fideicomiso testamentario claramente nos evita juicios por temas de herencias y legados. En el fideicomiso claramente va a quedar plasmado quiénes van a ser los beneficiarios, quiénes van a ser los fideicomisarios, y la tarea del fiduciario va a ser simplemente hacer la correspondiente asignación. El patrimonio, como hemos dicho, se constituye en uno distinto al del creador y por eso los bienes están protegidos contra acciones de terceros, es decir, ya no responden por las deudas del fideicomitente. En algunos casos puede ser una herramienta útil en el diseño de estructuras que tienen propósito fiscal. Como hemos dicho, pueden pueden realizar operaciones y pueden obtener algún tipo de beneficio fiscal, tal como la exoneración del impuesto de traspaso, si se va a utilizar la figura del fideicomiso para efectos de garantía bancaria. Por eso decimos que permite la administración de los bienes, no genera el pago de gastos y honorarios relativos a procesos sucesorios. Pero vean ustedes que aquí volvemos al cuento del caldo y los huevos. Dependiendo de la magnitud de mis bienes, yo tengo que tener claro que yo voy a pagar un honorario, diga usted que un honorario anual por el mantenimiento del fideicomiso, por la función de administración del fiduciario, y tenemos que ver cuál es la magnitud de nuestros bienes como para compararlo con el monto que vamos a cancelar de estos honorarios. Y frente a la muerte del fideicomitente, como decíamos, los beneficiarios o fideicomisarios entran en posesión y disfruten de los bienes prácticamente de manera inmediata. O sea, nos evitamos mucha tramitología, nos evitamos juicios, nos evitamos procesos judiciales que por definición van a tardar años y pueden resultar muy costosos. Desventajas. Se está obligado a presentar las declaraciones de renta, o sea, convertimos o creamos un eslabón tributario que a veces no quisiéramos tener, pero si lo creamos e inclusive como parte de una estructura que tiene efecto fiscal, vamos a tener que contar con el fideicomiso como una parte adicional, o sea, como un contribuyente adicional a quien hay que llevarle contabilidad, a quien hay que presentarle declaraciones. Un inconveniente que alguna gente le ve es que me obligo
siempre a interactuar con el fiduciario. Como hay un traspaso de los bienes jurídicamente, o sea, jurídicamente los bienes pasan a ser un patrimonio autónomo cuyo titular es el fiduciario, es preciso que si yo mantengo o quiero mantener algún nivel de control sobre la forma en que estos bienes van a ser administrados, pues tengo que contar con la firma, tengo que contar con la participación forzosa del fiduciario. Y como se decía, se genera el pago del impuesto de traspaso sobre bienes inscribibles. En algún momento los traspasos en fideicomiso estuvieron exentos en todos los supuestos de los impuestos de traspaso, tanto bienes inmuebles como vehículos, pero ahora solamente están exentos del impuesto de traspaso cuando los bienes se traspasan, los inmuebles se traspasan a un fiduciario autorizado por la SUGEF y que además responda a un crédito bancario otorgado por un banco supervisado. Son los dos únicos supuestos en los que, o más bien el supuesto con dos condiciones en las que no vamos a tener el impuesto de traspaso. Como les habíamos adelantado, dependiendo de la complejidad del contrato de fideicomiso, puede rondar su costo en unos 2.500 en adelante. Hay fideicomisos tremendamente sencillos que yo no creo que lleguen a 2.500, podría ser bastante menos. Hay fideicomisos muy, muy complejos en los cuales se crean consejos de administración o juntas directivas, en los cuales existe una administración muy activa de los bienes, en los cuales hay disposición patrimonial permanente mientras existe el contrato. Entonces esa elaboración de esos contratos puede ser más onerosa y hay que pensar de nuevo en los honorarios del fiduciario. En un préstamo bancario, por poner un ejemplo, los honorarios del fiduciario pueden ser $250 al año, por decir algo. La sociedad anónima. Como ustedes recordarán, en las primeras filminas vimos una maraña de sociedades y de vehículos legales que son las que podemos tener y que nos tienen sentados aquí tratando de conversar sobre qué puedo hacer yo con ellos al momento de mi fallecimiento. Y una práctica que se hizo muy común y que nosotros de una vez adelanto no recomendamos mucho, es que se utilice a la sociedad anónima como un vehículo sucesorio, como un vehículo que tenga el propósito de transmitir la propiedad de los bienes una vez que yo me muera. Y básicamente hay dos razones así que se pueden adelantar. Y es que en primer lugar hay un registro de beneficiarios finales que tiene que estar al día, que puede generarme problemas en relación con la titularidad de los bienes si yo lo que pretendo hacer es, cuando me muera o en lo que estoy muriéndome, que me pongan a firmar un libro o que me pongan a firmar unas acciones. Aparte del problema probable también de que los libros en ese momento no existan o no estén a la mano o que haya un grupo de los familiares que tiene los libros y otro que tiene las acciones. Es decir, la sociedad anónima simple y sencillamente no es para eso. Pero le dejo la palabra a doña Natalia para que nos agregue un poquito de valor a lo que estamos comentando. Muchas gracias, don Rafa. Sí, vamos a ver, la sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil según nuestro Código de Comercio y básicamente es una entidad jurídica donde se da la participación de socios por medio de acciones. Y estas acciones, títulos, valores, van a tener un valor determinado. Uno de los requisitos para constituir una sociedad anónima es
la existencia de al menos 2 socios fundadores. Esto no quiere decir que el hecho de que yo, después de que la sociedad ya está constituida, le traspase a un único socio estas acciones, esto no va a significar la disolución de la sociedad. Entonces, tal vez para explicarme mejor, yo necesito al menos 2 socios para constituir una sociedad anónima, pero posteriormente, una vez inscrita la sociedad, podría perfectamente traspasarle las acciones a un único socio. Esto estamos hablando de la sociedad anónima, pero en realidad con la sociedad de responsabilidad limitada, que es la otra sociedad mercantil que se utiliza mucho, es exactamente lo mismo en ese sentido. En el caso de la sociedad anónima, tenemos pues la asamblea de socios, que va a funcionar como el órgano supremo de la sociedad, y pues está constituida por la totalidad de los socios. Y tenemos una junta directiva que se va a encargar de la administración de la sociedad, que nuestro Código de Comercio exige que tenga al menos 3 miembros, que tienen que ser el presidente, el secretario y el tesorero, y además de esto tenemos que tener un fiscal. Vamos a ver, una de las características importantes, tal vez para estos efectos es más importantes, tal vez le pido ayuda a don Rafa pasando la diapositiva, es que el capital social, el capital en sí, lo que tenga la sociedad, es un patrimonio separado y distinto al de sus socios. Algo que también puede ser útil, o que se podría ver útil, es el hecho de que en la sociedad anónima se pueden emitir acciones preferentes con ciertos derechos y también con ciertas limitaciones, que el objeto de la sociedad puede ser específico o general, y también podría suceder, como veíamos en las primeras diapositivas y que comentaba ahora don Rafa, que podría tratarse de varias sociedades, digamos, que sean administradas por las mismas personas y que estén involucradas, digamos, o estructuradas sobre una misma línea de negocio. Vamos a ver, tal vez retomando lo que decía don Rafa hace unos minutos, el fin de una sociedad anónima en realidad no es un fin sucesorio. El fin de la sociedad anónima, al ser una sociedad mercantil, es pues un fin de lucro, ¿verdad? Entonces, este no es un mecanismo sucesorio como tal, pero pues muchas veces se utiliza también para armar lotes o paquetes de bienes y heredar así de forma más fácil estos bienes, digamos. El problema con esto es que se tiende o se tendía a usar, haciendo las sociedades, no se crea muchas veces, al no ser una sociedad operativa, no se creaban muchas veces ni los certificados de acción, ni los libros, como comentaba don Rafa, y o muchas veces se emitían los certificados de acción, se endosaban en blanco, y al momento en el que moría la persona, se le imprimía o se le escribía una razón de endoso con una fecha un poco anterior a la muerte. Además de que esto está mal, el registro de transparencia y beneficiarios finales vino a limitar un poco estas prácticas, pero lo que sí se podría hacer, que no está necesariamente mal, es hacer estos lotes o estos paquetes de bienes y hacer un traspaso de estas acciones a favor de las personas que se quiere que queden actualmente como beneficiarias, hacer un traspaso entonces con reserva de usufructo tanto de los derechos políticos o sociales, que me adelanto un poco a una de las diapositivas que vienen, que estos derechos políticos y sociales se refieren a, o se podrían resumir en los derechos de voz y voto que tienen los accionistas, como los derechos económicos o patrimoniales, que básicamente son esos derechos que le permiten a los accionistas obtener pues beneficios económicos, y que podríamos pensar que el mejor ejemplo para esto son los dividendos. Entonces, algo que sí estaría correcto, digamos, o que sí se podría hacer según el caso, es hacer un traspaso de acciones del que conforman el capital social de la sociedad anónima con reserva de usufructo, porque así al momento
en que la persona fallezca, pues la totalidad de los derechos políticos y derechos económicos o los que se haya reservado van a traspasarse ya al nudo propietario, que sería la persona que se quería tener como beneficiaria. Vamos a ver. Ese punto es muy importante, porque vean ustedes que estamos utilizando un mecanismo como es el usufructo de acciones para, y me voy a devolver muy rápidamente, porque esto que estamos viendo aquí no necesariamente es malo. De hecho, podríamos pensar que esta ya es la estructura final de lo que pensamos hacer, y resulta ser que encima de estas sociedades, de la 1 a la 10, yo tengo otra sociedad anónima y yo cedí los derechos me dejé los derechos de usufructo. O sea, yo voto en las asambleas de accionistas, yo soy el que recibo los dividendos, pero en el momento en el que yo fallezca, esos derechos pasan a ser de quien yo haya definido, estos que podrían ser paquetes accionarios de los bienes conforme yo los quería dividir. Entonces vean ustedes que la sociedad anónima sí es muy versátil para efectos de organizar mi operación una vez que yo me haya respondido esas preguntas que habíamos visto. Pero no es esperar a que la persona ya se esté enfriando como para sacarle la firma y ver de qué manera yo hago la transmisión sin necesariamente utilizar un vehículo sucesorio válido con los problemas que eso me puede generar. Y voy a decir la palabra solo una vez, porque es muy fea, pero ni qué pensar cuando se usan testaferros, ¿verdad? Porque resulta ser que yo, por la razón que sea, me divorcié, tengo un problema de otra índole, las acciones están a nombre de alguien más, entonces resulta ser que ahí sí me metí en un verdadero problema sucesorio. Fiscalmente tengo que pagar el impuesto a las personas jurídicas, ¿verdad? Que paga, si es inactiva, 67,000 colones alrededor de ese monto, o 225 según los ingresos brutos. El monto máximo va a ser 225,000 colones de una sociedad activa. La sociedad tiene que estar inscrita en tributación, tiene que presentar declaraciones de renta e IVA. Ya vamos a tener que presentar, en el caso de que sea inactiva, una declaración de sociedades inactivas en las cuales como mínimo vamos a informar sobre la composición patrimonial. Un problema que se les ve a las sociedades anónimas es el que se ha dado en llamar doble imposición económica por los dividendos. ¿Por qué esto? Porque la sociedad anónima va a desarrollar su actividad, esa actividad va a pagar impuestos, como acabamos de decir, pero para que el accionista pueda sacar la plata, tiene que pagar un 15% adicional. Eso significa que estaremos pagando un 40,5% de impuestos sobre la renta, siendo que al final del camino, económicamente, de la sociedad es mía. Pero esa es una realidad de la existencia del impuesto a los dividendos, el costo de sacarle los recursos de los dividendos a la sociedad. Y además tenemos que presentar una vez al año la información del registro de transparencia y beneficiarios finales, pero ya vimos que eso también le atañe a los fideicomisos a partir de hace relativamente poco tiempo. Entonces, digamos que ese va a ser otro mal necesario con el que tenemos que lidiar en cualquier supuesto. Una ventaja que se ve en el caso de la sociedad anónima, y podemos pensar también en el de la sociedad limitada, aquí tal vez el título es engañoso, también la sociedad de responsabilidad limitada puede gozar de todos estos mismos comentarios, es que cuando yo decido que toda aquella maraña de sociedades
yo voy a hacer unos cambios para agrupar de manera correcta los bienes que me corresponden y de la forma en que quiero disponer finalmente de ellos, yo puedo utilizar la figura de la reorganización empresarial, donde existiendo un motivo económico válido, que puede ser inclusive el ordenamiento patrimonial y la operatividad más óptima del grupo empresarial, no voy a tener que pagar impuesto a las ganancias de capital, ¿verdad? Si procede IVA, vamos a tener que pagar IVA. Si procede impuesto de traspaso de bienes inmuebles, vamos a tenerlo que pagar también, pero por lo menos no voy a tener, o es un mecanismo adicional, donde yo no tengo ganancias de capital gravables como consecuencia de los movimientos que pudiera tener que hacer en relación con el componente patrimonial implícito en la estructura societaria que tengo. Y adicionalmente, no se pierde la posibilidad de aplicar el 225. Recuerden ustedes que los bienes adquiridos antes del 1 de julio del 2019 tienen la posibilidad, en el caso de generarse una ganancia de capital, de pagar el 15% sobre la ganancia o el 2.25% sobre el precio de venta. El que resulte menor yo lo voy a poder utilizar. El hecho de utilizar la reorganización empresarial no genera un cambio, como si, o sea, no genera el que se interprete que los bienes ahora me pertenecen a partir de una fecha posterior, sino que se mantiene la fecha focal anterior al 1 de julio del 19 para ejercer la posibilidad de vender con el impuesto a las ganancias de capital, en el caso de que procediera, del 2.25%. Cuando hablábamos de la posibilidad de hacer el usufructo de acciones, es importante que tengamos en cuenta que los socios tienen dos tipos de derechos. Básicamente los sociales, que son el derecho al voto, el derecho al receso, el derecho a solicitar información, y los derechos patrimoniales que fundamentalmente corresponden al pago de los dividendos. Los socios tienen una serie de derechos, como les estaba diciendo, como el voto, a solicitar la convocatoria a asambleas, el aplazamiento de votaciones de acuerdo, solicitudes de información. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando tengo accionistas, sobre todo minoritarios, porque ya no se trata, como decían en algún momento los muy mañosos, de tractorear las asambleas en donde se hace lo que la mayoría simplemente quiere hacer, sino que sí existe una serie de derechos que se le deben respetar a los accionistas minoritarios. Pero teniendo en cuenta esto, yo puedo entregarle la nuda propiedad a mis hijos, por ejemplo, si eso es lo que quiero, y reservarme yo todos estos derechos en el caso de que utilice como herramienta el usufructo de acciones. Sí, nada más en la misma línea de lo que comentaba don Rafa, es muy, 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 muy importante que quede claro cuando se hace un traspaso de acciones con reserva de usufructo, que se deje bien claro en el propio asiento, ojalá, de donde consta el traspaso y si se hace un acta también, de cómo van a quedar distribuidos estos derechos. O sea, de quién va a tener cada derecho político y cada derecho patrimonial, si fuera el caso, que se van a segregar, porque hasta eventualmente, o sea, pasa mucho que cuando, no sé, llega una asamblea o cuando se van a distribuir dividendos, uno se va a revisar los documentos donde se hizo el traspaso y únicamente se hizo
un asiento muy sencillo diciendo nada más que se traspasaban a favor, no sé, de los hijos tales y tales con reserva de usufructo, pero no se explica bien o no se diferencia bien sobre los derechos patrimoniales y los derechos sociales. Y sí es bastante importante que esto lo dejemos claro, incluso hasta para temas de responsabilidad en algún momento, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer ese comentario. Como les decíamos al inicio, y de nuevo, siguiendo con que no me salga más caro lo que voy a hacer que lo que estoy protegiendo, constituir ahora una sociedad es bastante rápido. El costo puede ser en timbres de menos de $100. Todo el trámite puede costar un poquito más de eso, puede llegar hasta $500 aproximadamente. Sí, como les decía, existe la necesidad de hacer un planeamiento donde requiera fusiones, donde requiera más bien separaciones, donde lo que estemos haciendo es distribuyendo los saberes, las posesiones, las propiedades, las inversiones de la persona. Una asesoría de ese tipo puede andar rondando unos $2,000, una cosa así por el estilo, más el IVA. Eso para tenerlo en cuenta en relación con el uso de este tipo de entidades. Y finalmente, la Fundación Panameña de Interés Privado es una figura que nació ya hace bastante tiempo en Panamá. Le llamaban como la gran combinación entre una sociedad anónima y un fideicomiso. Aquí le dejo la palabra a Nati para que nos la describa y cuál ha sido su experiencia con estas entidades a la hora de la práctica. Gracias, don Rafa. Tal vez quería hacer nada más devolverme un poquitito y hacer un comentario en relación con el costo de la sociedad anónima. Y sí, es cierto, vamos a ver, el costo efectivamente anda por unos $500 como tal de la Constitución, y en timbres pues no se tiene que pagar tampoco demasiado. Lo único que sí hay que tomar en consideración es que para constituir bien una sociedad, tengo que pensar también en que no solo es firmar la escritura, que me escriban, hacer un machote, digamos, llenar los socios, el capital social, cómo va a estar distribuido, y poner una junta directiva o unos gerentes, sino que tengo que considerar también que una vez constituida la sociedad, voy a tener que crear libros legales, voy a tener que hacer un asiento con vista en la Constitución, si voy a hacer un traspaso posterior a la Constitución, porque quiero, por ejemplo, que quede un único socio, también voy a tener que hacer un asiento de traspaso, se tienen que emitir los certificados de acciones, si fuera este caso que les comenté que se traspasa a un único socio, es importante hacer el endoso correspondiente de los primeros certificados y se tiene que presentar la declaración del registro de transparencia de beneficiarios finales dentro de los siguientes 20 días hábiles a la constitución de la sociedad. Entonces, podría ser que actualmente los costos se incrementen un poco porque además de la constitución es importante que se creen todos estos documentos corporativos y se cumpla con las obligaciones que conlleva tener una sociedad anónima actualmente. Entonces, nada más quería hacer ese comentario respecto a las sociedades. Y ya volviendo al tema de la fundación de interés privado, como decía don Rafa, efectivamente esto es un tipo de persona jurídica, esto sí es efectivamente, como decía don Rafa, podría verse como una combinación entre una sociedad anónima y un fideicomiso, pero esto sí se considera una persona jurídica en Panamá. Básicamente la fundación se constituye a través de una escritura pública, a través de un documento que se llama el acta de fundación o el acta fundacional. Estos tienden a ser documentos bastante genéricos
pero bueno, se usan por lo menos para crear o constituir la fundación y se hace por medio de la voluntad o a solicitud de la voluntad de uno o más fundadores. Básicamente lo que se hace es que se otorga esta acta, digamos, al inicio se escribe en el registro y lo que se hace es que el fundador o los fundadores le van a transferir, o por lo menos se van a obligar a transferir los bienes que deseen incluir como parte del patrimonio fundacional. La fundación va a tener un órgano administrador como persona jurídica y es el consejo de fundación o el consejo fundacional, a la cual se le pueden atribuir diferentes funciones. Eso se hace por medio del acta fundacional y pues al igual o similar a lo que pasa cuando se hace un fideicomiso testamentario, lo que se va a hacer es que se va a hacer un documento que se llama reglamento fundacional, que ya no es como el acta, que es un documento público de constitución que consta en el registro público panameño, sino que va a ser un documento privado donde se establece cuáles son las reglas para distribuir eventualmente el patrimonio a favor de los beneficiarios. Aquí tomemos en cuenta que la fundación de interés privado no tiene como fin único ser un mecanismo sucesorio, pero sí es bastante utilizado para esto. Entonces, pues en este caso, pensando que estamos viendo alternativas para planeamiento sucesorio, lo que se hace es en el reglamento indicar entonces cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser los beneficiarios y en qué orden eventualmente se distribuirían los bienes. Esto pensando que era beneficiarios principales, beneficiarios secundarios y así sucesivamente se pueden poner todas las reglas que se puedan imaginar dependiendo de la complejidad. Como características de la fundación de interés privado es que mediante la creación de una fundación el fundador determina el destino indicando de qué manera, digamos, o por el tiempo del fundador, que especifique, por el plazo que se especifique, que se dará el patrimonio fundacional. También el fundador señala los fines a cuya realización queda afecto el patrimonio fundacional, así como los correspondientes beneficiarios, que en este caso específico, que estamos viendo la fundación con esta naturaleza un poco como herramienta o como mecanismo de planeamiento sucesorio, sería decir que a partir de la muerte del fundador, qué es lo que va a suceder con ese patrimonio. Y justamente nada más aquí reiterar que no es únicamente útil para temas testamentarios o sucesorios, pero perfectamente puede ser utilizado para esto. Ahí le cedo la palabra a don Rafa para que nos apoye con el tema tributario de esta figura. Bueno, primero que nada, como es una figura privada, no requiere de autorización de ningún tipo para su creación, más allá del registro público del acuerdo inicial. Como está en Panamá, todo aquello que ocurra respecto de la fundación y que ocurra fuera de Panamá no va a pagar impuestos. Y lo mismo cuando no provengan de fuente panameña, los beneficios que reciba esa fundación o los importes que deban salir de ella no están afectos a tributación. Quizás la diferencia más importante que uno podría encontrar entre una fundación y un fideicomiso testamentario básicamente es que está en Panamá. Y siempre cuando se usa con fines sucesorios o cuando se mete dentro de una estructura de planeamiento patrimonial, el fundamento sobre todo es la privacidad, la separación patrimonial,
la seguridad jurídica que da un régimen que es bastante más completo el panameño que el nuestro, el respeto al principio de territorialidad, que en Panamá es también muchísimo más sagrado que en Costa Rica. Ahora hemos visto antecedentes muy graves en relación con la vinculación con las fuentes económicas locales para poder grabar. Pero, ¿cuáles pueden ser rápidamente las ventajas? Pues no hace falta ir a Panamá, es fácilmente constituible desde Costa Rica, es un periodo relativamente sencillo para la parte inicial de la Constitución, más o menos de una semana. Puede ser de carácter permanente o por tiempo definido, pero lo mismo puede serlo un contrato de fideicomiso. Los beneficiarios pueden ser los propios fundadores. En el acta de la fundación se pueden establecer normas sobre la disposición de los bienes al momento de disolución. Entonces, si es por carácter temporal, se puede hacer de esa manera o se puede hacer también tomando en cuenta la muerte del fundador o de los fundadores o qué pasa cuando eso ocurre. Lo que sí es que las transferencias que se hagan a la AFIP son irrevocables, salvo que se pacte lo contrario. Los bienes constituyen un patrimonio separado, entonces, de nuevo, al igual que en el caso del fideicomiso, no responden por las deudas de los constituyentes, de los fundadores. No hay ningún tipo de supervisión gubernamental, pero sí debe existir un consejo de la fundación para que sea el ente administrador del haber fundacional, lo que nos lleva a algo parecido al fideicomiso de que por lo menos tengo que interactuar con alguien, sobre todo si yo voy a, si yo voy a crear un organismo adicional de administración de la fundación. Electricidad. Que me estoy quedando sin batería, un momento. Y ofrece beneficios fiscales precisamente por estar en Panamá y no tener impuestos por operaciones que realice fuera de Panamá. Las FIP no pueden perseguir fines de lucro. Vean que su propósito es de organización patrimonial. Ellas no pueden ejercer actividades mercantiles, salvo que sea de una manera completamente ocasional. La estructura de la fundación, el protector, que va a ser como el fiduciario más o menos. Están los beneficiarios, que van a estar designados en el reglamento, el fundador o fundadores, el consejo de la fundación, los apoderados, quienes puedan fungir como apoderados y actuar en nombre de la fundación, y los dignatarios. Como habíamos dicho, la fundación tiene una serie de costos que ya vemos, aparte de su constitución, que puede rondar los $2.300, hay un servicio de fundador que me va a costar aproximadamente $200 anuales, más los miembros del Consejo Fundacional, que van a ser aproximadamente $150, y luego los honorarios que pueden ser cobrados, pero ya lo vimos que ocurre también en el fideicomiso. Lo que puede variar un poquito es la tarifa, porque Panamá es un poco más caro. En el caso de que haya que hacer enmiendas o que haya que hacer modificaciones al acuerdo fundacional o al reglamento fundacional o a los fines que se van a perseguir o a los beneficiarios, etc. Eso en breve síntesis es lo que podemos compartir con ustedes, y ya casi le doy la palabra a Natalia, sobre los métodos
de sucesión, porque el propósito de esta charla era establecer de nuevo la vida y los impuestos son lo único cierto, la muerte y los impuestos son lo único cierto, que tenemos que pensar y tener claro cuáles pueden ser los mecanismos para que nuestros bienes pasen a las manos que nosotros queremos en el momento en el que ya no estemos, sin generar ningún tipo de roce, sin generar ningún tipo de contratiempo. Y volver a reiterar que aquella marañita de sociedades que vimos al principio no tiene nada de malo. Y de hecho, muy probablemente cuando hagamos nuestra reorganización patrimonial, quede una figura parecida, pero más ordenada, con un propósito y con unos flujos y con unos vínculos correctos. Lo que tenemos que hacer es reformular muchas veces eso. Pero dejo a Natalia con la palabra en la parte de sucesión del negocio ya para ir acabando. Gracias, don Rafa. Sí, nosotros en realidad queríamos nada más hacer un comentario muy breve respecto a la sucesión de negocio, porque hemos estado hablando sobre la sucesión patrimonial y sobre las diferentes estrategias o mecanismos que podríamos utilizar para este fin, pero algo que es muy importante y que hemos visto es el hecho de que también a veces es importante planificar la sucesión del negocio. Es decir, y esto es principalmente importante para aquellas empresas familiares. No solo es importante ver cómo voy a traspasar las acciones, si voy a hacer un fideicomiso, si voy a hacer un testamento, si las voy a meter como parte del patrimonio de una fundación de interés privado, sino que también es importante preparar a los sucesores para encargarse del negocio. Obviamente esto va más allá tal vez del tema que queríamos ver hoy, pero sí queríamos nada más hacer el comentario de que esto es también importante, no solo limitarme a ver cómo voy a traspasar las acciones en caso de fallecimiento, sino ir realizando una sucesión o hacer un plan de sucesión dentro de las empresas para que cuando llegue este momento, pues ya haya un plan de continuidad que le permita a la empresa no verse tan afectada, por lo menos con el fallecimiento de una persona. Aquí nada más decir que la sucesión no es espontánea, es algo que requiere planificación, diseño, esfuerzo y justamente de hecho también queríamos hacer el webinar de hoy por ese motivo. No es algo exclusivo para cuando muere una persona, también se puede utilizar para jubilaciones y demás, pero tal vez nada más queríamos hacer este breve comentario sobre la importancia de cuando tenemos un negocio, y principalmente si se trata de una empresa familiar, que planifiquemos no solo cuál va a ser el mecanismo, la herramienta o el vehículo que voy a utilizar para traspasar el negocio, sino también ir preparando a lo interno del negocio cómo se va a dar esa sucesión a nivel operativo y a nivel administrativo, y de toma de decisiones del negocio. Muchas veces cuando hacemos protocolos familiares nos pasa que se quieren establecer todas las reglas, pasa también con el gobierno corporativo, pero tiende a pasar que la gente dice, todavía no quiero tocar el tema de la sucesión. Pero bueno, es algo que nos puede ayudar mucho, al igual que planificar cuál va a ser el mecanismo para heredar, para establecer la sucesión. Creo que con esto terminamos. Aquí les van a quedar nuestros contactos, el mío y el de don Rafa, por si tuvieran alguna consulta específica. Es un tema que es muy importante diseñar según las características de cada situación, como les decíamos al principio, y entonces tienen que diseñar como un traje sastre. Entonces, si tuvieran alguna consulta o requirieran nuestro apoyo en este tema, ahí nos pueden contactar por esos medios. Entonces, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Katherine. Gracias.
Muchas gracias, Natalia. Tenemos acá 3 consultas que nos hicieron llegar durante la exposición. La primera dice, ¿qué sucede si una vez entregado el soporte de vuelta al testador, este sobre se pierde luego de fallecer, no se logra encontrar el mismo? Sí, vamos a ver, este caso sería justamente uno de los problemas que podríamos tener eligiendo un testamento cerrado. Vamos a ver, si yo otorgo un testamento cerrado y en vida me doy cuenta que perdí el sobre, que no lo encuentro, que se perdió, que sufrió un daño, yo casi que lo que recomendaría en ese caso es ir a revocarlo y otorgarlo, o sea, presentarlo nuevamente, revocar el anterior, revocar cualquier manifestación ante el notario público y entregar un nuevo sobre con las disposiciones para asegurarme que vaya a ser útil ese testamento una vez que yo muera. Y si se dieran cuenta que existe un testamento cerrado después de que la persona murió o la persona hubiera dicho, pero no dijera dónde estaba este sobre, pues esto sí podría ser un problema. Probablemente no podría utilizarse este testamento porque justamente la característica del sobre cerrado del testamento cerrado, perdón, es que queda un sobre sellado y el contenido no se va a conocer hasta que se abra el sobre. Entonces, si no tuviéramos este sobre, pues sería imposible que el juez hiciera la audiencia de apertura del testamento cerrado y casi que nos imposibilitaría pues, utilizar el testamento como base del proceso sucesorio. Gracias. Gracias, Natalia. También dice, ¿el albacea tiene que ser un tercero o puede ser algún pariente? El albacea puede ser cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un tercero, puede ser cualquier persona, puede ser un hermano del testador, puede ser el papá, puede ser cualquier persona a la que se designe o a la que designe el juez. No hay necesidad de que sea un tercero no pariente. Correcto, tal vez solo para agregar ahí, el único caso es, o sea, como dice don Rafa, el albacea puede ser cualquier persona, casi que el único requisito es que sea una persona capaz de obligarse. El único tema es que si eventualmente la persona que ostenta la condición de albacea tuviera un interés contrario o un punto contrario a los demás, a las demás personas, digamos, que forman parte de la sucesión, podría ser que el juez nombre un albacea específico para resolver ese aspecto en cuestión. Y la última consulta que tenemos por acá dice, si yo estructuro una sociedad anónima a mis hijos y disfruto del usufructo, ante un problema fiscal o legal, ¿a quién le pesa esa responsabilidad? Van a responder, primero que nada, los bienes de la sociedad. O sea, la sociedad sigue siendo la que es dueña del patrimonio y en consecuencia los bienes que van a perseguir y la que es obligada tributaria es la sociedad. Pero quien va a tener que actuar frente a la administración, el representante ante la administración, va a ser el usufructuario. Va a ser la persona que conservó el usufructo porque es la que tiene los poderes, los derechos políticos y los derechos económicos. Por supuesto, la sociedad va a mantener unos representantes legales, va a mantener apoderados, va a mantener una junta directiva, la sociedad sigue operando como tal. Entonces, quien va a soportar, digamos, el impacto económico final son los bienes de la sociedad, el usufructuario, en tanto él es el dueño de esos beneficios económicos, pero la sociedad sigue operando con sus apoderados y con su junta directiva normalmente. Perfecto, muchísimas gracias a los expositores de esta mañana, Rafael González, socio de Impuestos y Legal, y Natalia Ramírez, senior de Legal, por el tema planeamiento sucesorio. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre de nuestros expositores y vamos a iniciar con Natalia. Natalia. Gracias, Catherine. Sí, nada más decirles que esperamos que la información que les compartimos el día de hoy les sea de mucha utilidad y por lo menos les permita evaluar opciones ya con
más información. Y tal vez rescatar el hecho, o un último comentario que les hice, que la sucesión como tal no tiene por qué ser, o sea, podría ser espontánea, pero el hecho de planear, de hacer planeamiento, puede beneficiarnos muchísimo, tanto pues a la persona que quiere hacer su disposición patrimonial como a los herederos. Entonces, esperamos que esto les permita evaluar el tema con suficiente información. Muchas gracias. Gracias, Natalia. También vamos a escuchar las palabras de cierre de Rafael González. Gracias, Catherine. Definitivamente, el propósito de esta conversación fue el de evacuar algunas dudas que pudiera la gente tener en relación con el planeamiento sucesorio y las alternativas que se tienen, pero sobre todo hacer ver que a la base de eso tiene que haber un ordenamiento tanto en la sucesión del negocio, como dice Natalia, pero asimismo con la forma en que tengo estructurado hoy mismo mis relaciones, mi tenencia, la propiedad de las cosas, y nos debe hacer reflexionar sobre el orden que tengo y sobre la necesidad, primero, de ponerme en orden para poder luego disponer de ese patrimonio. De lo contrario, yo puedo hacer un testamento que, si lo hago sobre unas acciones y resulta que las acciones no eran las de una sociedad que tuviera los bienes, pues no me sirvió de mayor cosa. Tenemos que organizarnos, empezar por tener libros contables, empezar por tener una contabilidad, empezar por saber a qué le corresponden las cosas. Así que muchas gracias y esperamos haber cumplido con el propósito de nuestra charla. Gracias. Muchas gracias a Rafael González, socio de Impuestos Ilegal, y a Natalia Ramírez por el tema planeamiento sucesorio. Si usted está interesado en volver a repasar esta información y esta charla, le invitamos a que visiten la plataforma de nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook y en Twitter, donde la va a poder encontrar a partir de la próxima semana y podrá repasar todos los detalles que nuestros expositores nos dieron durante este tiempo. Recordarles que la próxima semana venimos con otro evento, liquidación final de prorata en IVA, que será impartido por Rafael González, socio de Impuestos Ilegal, y Felipe Bonilla, senior de Impuestos. Antes de terminar, agradecerles por permanecer con nosotros y también invitarlos a que escuchen nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify como Café Grant Thornton, donde tenemos temas más pequeñitos de diferentes temas que les puede interesar y que pueden escuchar tanto en su casa, en la oficina o de camino a alguna de estas dos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.